En este video se demostrará la afirmación que se hizo en el segundo paso de la demostración del teorema que menciona que si f definida en un rectángulo subconjunto de Rn a R integrable en ese rectángulo, entonces va a existir un punto en el rectángulo tal que f va a ser continua en ese punto. La afirmación que se va a demostrar es que si existe un rectángulo RJ1 que va a estar definida por la partición P gorrito 1, entonces la diferencia de su supremo menos su ínfimo va a ser menor a un medio. Para demostrar esto, tenemos que recordar unos aspectos de la demostración del teorema. El hecho de que RJ1 va a estar contenido en el rectángulo 1 gorrito y el rectángulo 1 gorrito va a estar contenido en el rectángulo original. Y además de que f va a ser integrable en el rectángulo original, entonces va a ser integrable en el rectángulo R1 gorrito. Con este hecho se propone una epsilon igual a la medida del rectángulo R1 gorrito, que es partida sobre 2, mayor a 0. Entonces va a existir una partición P1 gorrito en el conjunto de particiones del rectángulo 1 gorrito. La partición P1 gorrito va a definir el rectángulo RJ1 y además nos va a dar otros rectángulos desde R1 1 hasta RK1 1, de tal manera que cumpla que las sumas superiores de f con respecto a la partición P1 gorrito menos las sumas inferiores de f con respecto a la partición P1 gorrito van a ser menores a la medida del rectángulo R1 gorrito partido sobre 2. Si desarrollamos las sumas superiores menos las sumas inferiores, vamos a tener este aspecto de aquí, que es la suma desde i igual a 1 hasta k1 de la diferencia de los supremos e ínfimos de los rectángulos por la medida de cada uno de los rectángulos RI1. Ahora sí, demostremos la afirmación. Para demostrar la afirmación, lo que haremos será por contradicción. Es decir, supongamos que el rectángulo no existe. Supongamos que RJ1 no va a existir. Entonces, como no hay un rectángulo que esté por debajo, las diferencias de los supremos e ínfimos de los rectángulos RI1 van a ser mayores o iguales a un medio. Es decir, que si no hay una tal J perteneciente al conjunto desde 1 hasta K1, entonces para cada I igual a 1 hasta K1, el supremo del rectángulo I1 menos el ínfimo del rectángulo I1 van a ser mayores, va a ser mayor o igual a 1 esta operación. Entonces, por el recordatorio, tenemos que la medida del rectángulo 1 gorrito partido sobre 2 va a ser mayor a la suma de las sumas superiores menos las sumas inferiores. Es decir, esto de aquí, desarrollado. Y además, por la desigualdad 2, tenemos que la diferencia de los supremos e ínfimos va a ser menor a un medio. Es decir, que esto va a ser mayor o igual a un medio. Entonces, toda la suma va a ser mayor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta k1 de un medio de las medidas de los rectángulos RI1. Esto por propiedades de las sumas podemos sacar las constantes. Esto sería igual a un medio por la suma de las medidas de los rectángulos RI1. Y entonces, como estamos sumando todas las medidas de los rectángulos RI1 y los RI1 están contenidos en R1 gorrito, entonces por definición decimos que esta suma va a ser igual a la medida del rectángulo 1 gorrito. Entonces tenemos que esto va a ser igual a
a 1/2 por la medida del rectángulo 1 gorrito. Y esto es igual a la medida del rectángulo 1 gorrito partido sobre 2. En esta cadena de desigualdades pues podemos ver que la medida del rectángulo 1 gorrito partido sobre 2 va a ser menor a la medida del rectángulo 1 gorrito partido sobre 2, lo cual esto no puede ser posible. Por lo tanto llegamos a una contradicción, y lo que se contradijo es el hecho de no suponer que exista ese rectangulito RJ1 que está definido por la partición P gorrito 1. Entonces, por lo tanto, tenemos que existe el RJ1 o existe esa J perteneciente a la partición P1 gorrito desde 1 hasta K1. Hasta K1, esto no parece un 1. Tal que su supremo menos su ínfimo van a ser menores a 1/2. Por lo tanto, concluimos la demostración de esta afirmación. Muchas gracias por ver.